Bien, lo que comentaba, ¿no? El hilo conductor de la charla es los aceleradores de partículas, que son pues, una, digamos, relevante invención del siglo XX. Son máquinas que, bueno, que permiten acompañar mucho de la ciencia del siglo XX, en concreto de la física moderna, pero también muchas otras ciencias alrededor de ellas. Bien, como decía, los aceleradores de partículas son una invención notable. Además supone un gran esfuerzo científico-tecnológico colectivo y, de hecho, con excepción quizá de la exploración espacial, los aceleradores de partículas pues, suponen el mayor esfuerzo colectivo científico-tecnológico que conoce la humanidad, ¿no? En principio, o al menos uno de los más grandes. Aquí tenemos una fotografía aérea del CERN, del Gran Colisionador de Hadrones, el LHC, que es el mayor acelerador del mundo y que bueno, pues está enterrado dentro de un túnel a 100 metros de profundidad con 28 kilómetros de recorrido de las partículas en el anillo mayor. Hay algunos anillos menores que luego veremos. Y el desarrollar todo esto pues requiere pues, unas capacidades tecnológicas también notables. Los aceleradores son también un ámbito en el que se ve con mucha nitidez la interacción bidireccional entre la ciencia y la tecnología, ¿no? Que son dos ámbitos que muchas veces se toman por separado. Yo soy científico, yo soy tecnólogo, yo soy científico, yo soy ingeniero, pero aquí se ve como lo habitual, el paradigma habitual, ¿no? Que es que la ciencia normalmente da lugar a la tecnología, ¿no? Primero hay gente que estudia leyes fundamentales, etcétera, y después da lugar a la tecnología. En los aceleradores también ocurre el efecto contrario, cosa que no siempre se ve así, porque toda esta tecnología de criogenia, de electromagnetismo, de muchas más cosas, dan lugar también a ciencia. El LHC en concreto está estudiando alguna de las ciencias más básicas que hay en el mundo, pues la ciencia de partículas, todos los físicos teóricos están pendientes, o muchos físicos teóricos están pendientes de los resultados que dan lugar a ciencia básica también. Por lo tanto, es una interacción bidireccional entre ciencia y tecnología. Y además tiene grandes beneficios directos, no solamente en cuanto a la ciencia que se desarrolla y en cuanto a las aplicaciones, sino también algunos o muchos beneficios indirectos en términos de los retos tecnológicos que requiere llevar adelante los experimentos que, por ejemplo, en un gran acelerador como el LHC se hacen, ¿no? En tecnología de detectores, computación, o incluso la WWW, la World Wide Web, fue desarrollada, fue inventada en el CERN. Bien, ¿cuál es la motivación inicial de los aceleradores? Pues los aceleradores inicialmente se motivan para investigar los secretos del universo, lo que hemos dicho, ¿no? en el título, para la ciencia básica. La motivación de los aceleradores se encuentra en comprender de qué está hecho el universo, qué lo mantiene en funcionamiento, es decir, para responder a preguntas muy básicas. Aquí tenemos una receta, vamos a decir, de un estofado de realidad, que es lo que dicen los físicos de partículas, según lo que llaman ellos el modelo estándar, que compone todos nosotros, el universo, etc. Todo se reduce a 6 leptones, 6 quarks, que bien mezclados y aderezados con algunas fuerzas, como la fuerza gravitatoria, la fuerza electromagnética, etc., dan lugar a la realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son las grandes cuestiones que permite desentrañar los aceleradores en primera instancia. Los aceleradores estudian la ciencia de partículas, es decir, lo más pequeño, también tienen implicaciones en cosmología y en lo que llaman la astrofísica nuclear, es decir, lo más grande, las estrellas, la evolución del universo, etc., y en general sobre las leyes fundamentales del universo. Esta es la motivación inicial. Los primeros pasos en ciencia de partículas los realizó Ernest Rutherford hace ya más de un siglo, y allí en su laboratorio de Cambridge, el Cavendish Laboratory de Cambridge, que es un legendario laboratorio, él demostró hasta qué punto es útil colisionar partículas, hacer entrechocar partículas. En concreto, él lo que hizo fue
un experimento con una placa de oro muy delgadita, tomando una fuente radiactiva de partículas alfa, de uranio, bombardeó con partículas de uranio esa chapa de oro, y en lugar de traspasar como él esperaba, porque la mayor parte no debería haber ningún problema para que una fuente radiactiva, unas partículas atravesaran un espesor tan delgado, lo que observó fueron algunas colisiones hacia atrás que le llevaron a deducir que los átomos tienen no solamente una corteza electrónica o un espacio dado, sino que la mayor parte de su masa se concentra en el núcleo atómico. Vio cómo esas partículas de helio, las partículas alfa son núcleos de helio, se deflectan con el núcleo de oro, con los núcleos de oro. Bien, este es los inicios de la ciencia de partículas. No tenía aceleradores Rutherford, pero hizo ya un experimento equivalente a lo que después se hacen con los aceleradores. Vamos a hacer ahora un pequeño repaso muy rápido de un poquito de la historia de los aceleradores. Uno de los primeros aceleradores importantes es el que se llama el de Cockcroft-Walton, dos alumnos de Rutherford, Cockcroft y Walton, uno ingeniero electrónico o eléctrico y otro matemático. Lo que hicieron es montaron un acelerador electrostático. ¿Qué significa esto? Es una cosa muy sencilla, es una partícula cargada sometida a un campo eléctrico, que lo generamos simplemente con una diferencia de potencial, con unos voltios, una diferencia de potencial muy grande entre dos placas. Con ese campo eléctrico, esa partícula es acelerada. Eso es un principio físico básico, y ellos lo que consiguieron fue acelerarlo con un tubo de muy alta tensión, de 700 kilovoltios, de tal manera que con esto consiguieron protones, en concreto, con una energía de 700 kiloelectronvoltios, y consiguieron romper núcleos de litio y transformarlos en helio. Esto les valió el Premio Nobel de Física en el año 52. Esto es un acelerador muy utilizado hoy día todavía, el acelerador electrostático, el de principio físico más sencillo, y es lo que ocurría básicamente en las antiguas televisiones de tubo, que se aceleraban los electrones, un pequeño cátodo se aceleran los electrones con un pequeño campo eléctrico que después se deflectan y forma imágenes en una pantalla de fósforos o de distintos fósforos. El siguiente acelerador importante es el ciclotrón, que es un invento de los años 30 de Ernest Lawrence, que lo inventó en el Rad Lab de la Universidad de Berkeley, que ahora se ha transformado en el Lawrence Berkeley National Laboratory, que es uno de los grandes laboratorios nacionales estadounidenses, ahora mismo con una plantilla de más de 4.000 personas. ¿Qué hizo Lawrence? Lo que hizo fue darse cuenta de que se podían utilizar no solamente un campo eléctrico como antes, para saltos en un gap que acelerara partículas, sino que además podía usar un campo magnético, es decir, poner unos imanes arriba y abajo de las partículas para curvar su trayectoria. De tal manera que lo que hace el ciclotrón es ir acelerando en cada salto por estos gaps las partículas que van ganando un radio de giro a medida que ganan energía, y esa curvatura se consigue con un campo magnético que en este caso es constante, muy sencillo de construir, por lo tanto, que se hace con unos imanes. Estos son los esquemas de la patente original de Lawrence, y este es su primer prototipo de ciclotrón, muy pequeñito. Esto le sirvió para ganar el Premio Nobel en el año 39. Otro acelerador, el LINAC de tubos de deriva, de Luis W. Álvarez. Lo que hizo Álvarez fue utilizar la tecnología de radar, que ya en los años de la Guerra Mundial se había desarrollado mucho, para acelerar partículas. Lo que hizo fue generar lo que se llama una cavidad resonante, es decir, esto es una estructura metálica que se llena de ondas de radiofrecuencia de potencia, es decir, ondas de radar. Y con esto se generan unos campos eléctricos oscilantes porque son de radiofrecuencia, y se consigue, o hay que conseguir que las partículas vean un campo positivo
entre los saltos y entre lo que se llaman aquí los tubos de deriva. Estos tubos de deriva son lugares de campo nulo, en los cuales la partícula no se acelera, y entre los tubos de deriva se produce la aceleración. Esto fundamentalmente es que las partículas toman olas, surfean las ondas electromagnéticas que se montan dentro de esta estructura resonante. Esto es lo que se llama una cavidad resonante. Bien, Luis Álvarez trabajó en el mismo Rad Lab de Berkeley, de Ernest Lawrence, y esto le sirvió también para ganar el Premio Nobel de Física en el año 68. Y es más, el LINAC de tubos de deriva de Luis Álvarez todavía se utiliza, y mucho, porque es una estructura muy robusta en los aceleradores modernos. Esto es un trozo del LHC, que luego nos volveremos a hablar de él, lo que se llama el LINAC 2 del CERN. Utiliza esa misma tecnología. Aquí están los tubos de deriva hechos en cobre. El sincrotrón. Este es una mezcla entre el ciclotrón y el DTL de Luis Álvarez, en el sentido de que utiliza también cavidades resonantes para acelerar las partículas, pero utiliza después unos imanes para curvar la trayectoria. Los dos ingredientes que tenía, el ciclotrón curvaba la trayectoria y el LINAC de Luis Álvarez utilizaba cavidades para acelerar. Bueno, pues esto lo hace, utiliza esas dos mismas cosas. Y la única diferencia es que a medida que las partículas van ganando energía, cerrando estos círculos, estos imanes deben aumentar su campo magnético, porque las partículas tienen más energía, síncronamente con el aumento de la energía. Por eso se llama sincrotrón. Edwin Macmillan también ganó el premio Nobel construyendo el primer sincrotrón de electrones en este caso. Esta es una foto de uno de los primeros sincrotrones, el que se llamaba el cosmotrón, en este caso de protones. Ahí veis la imagen de una persona para que veáis la escala, en Brookhaven, en Nueva York. Y vamos a hablar ahora del mayor sincrotrón del mundo. Esto es un sincrotrón. O sea, el LHC es un sincrotrón utilizado para hacer ciencia básica, como decíamos antes. ¿En qué consiste? Bueno, pues es, como decíamos antes, un túnel excavado a 100 metros de profundidad, 28 kilómetros de perímetro, con dos chorros de protones, uno en sentido horario y otro en sentido antihorario, que se hacen colisionar en algunos puntos. Y en esos puntos hay unos detectores de partículas. Cuando se chocan protones contra protones a gran energía, se produce un enorme zoo de partículas, y eso hay que detectarlo con detectores como este, que es el Atlas, uno de ellos, que está aquí, que pues tienen un tamaño, no se ven las personas, pero esto es una caverna dentro de esos túneles a 100 metros de profundidad, una caverna donde cabe media catedral, por así decirlo. Algunas cosas interesantes, por ejemplo, hemos visto cómo en un sincrotrón como el LHC, un aspecto muy importante son esos imanes que curvan la trayectoria, ¿no? Y que síncronamente van aumentando su campo magnético para curvarla. Bueno, pues esto, con la gran energía que tiene el LHC, necesita unos imanes de tecnología superconductora para conseguir grandes campos magnéticos que no se pueden conseguir con tecnología ordinaria. Esto implica, este es un esquema de los imanes, de los campos, de las líneas de campo magnético en concreto en el LHC, implica que esto se debe montar en un tanque muy cerca del cero absoluto, entre 2 y 4 grados Kelvin, menos 270 y tantos grados centígrados, para conseguir que estos conductores de aquí entren en fase superconductora, es decir, apenas tengan resistencia eléctrica. Aquí vemos los lugares, estos son los lugares por donde pasan los protones, uno en un sentido y otro en el otro. Como veis, los operarios se tienen que trasladar en bici, son 28 kilómetros. Bien, siguiendo con la primera parte, ¿no? El tema de los secretos del universo, el LHC, en concreto, ahora mismo, está intentando confirmar lo que llaman los físicos el modelo estándar. El modelo estándar, esto es, ese
estofado de realidad que veíamos al principio. Dicen los físicos, están detectadas 4 quarks y 4 leptones, perdón, 6 y 6, 6 quarks y 6 leptones, y 4 bosones, que son los que llevan las fuerzas que decíamos antes que aderezaban el estofado de realidad. Bueno, pues dentro de este modelo estándar, todas estas partículas están ya no solamente predichas por los físicos, sino obtenidas en aceleradores en su mayor parte, pero hay una partícula todavía, que es el bosón de Higgs, que está dentro del modelo estándar y que se resiste todavía a la detección. Se ha intentado con otros aceleradores de menos energía y en el LHC pues, es uno, digamos, de los puntos esenciales que están en ello ahora actualmente. Bien, esto del modelo estándar, ¿qué es? Es algo muy básico, muy teórico. Es algo que hace gente como Richard Feynman, un físico muy influyente en su época, por lo que se mueven muchos científicos, que es por el placer de descubrir. No por hacer no sé qué aplicación, sino por el placer de descubrir. Lo bueno de la ciencia es que después obtenemos aplicaciones, a pesar de que son aplicaciones que gente como Feynman quizá nunca hubiera predicho en su momento. Vamos a hablar ahora de 3 cosas que posiblemente hayáis oído en la prensa en relación con el LHC. En primer lugar es el Higgs, el bosón de Higgs. El modelo estándar predice la existencia de un campo que es similar a otros campos, ¿no? Como el campo eléctrico, el magnético, el gravitatorio, que es un campo casi indistinguible del espacio vacío. Lo predijo Peter Higgs. Los físicos piensan que todo el espacio está lleno de campo de Higgs y que interaccionando con este campo las partículas adquieren masa. Las partículas que adquieren o que interaccionan fuertemente con el campo de Higgs son pesadas y las que interaccionan débilmente son ligeras. Ese es, digamos, el mecanismo que tienen los físicos para explicar algo que habitualmente es tan cotidiano que ni siquiera nos preguntamos, que es la existencia de masa. ¿Por qué tienen masa las partículas? Bueno, el campo de Higgs debería tener una partícula asociada, como tienen los campos siempre, y eso se llama el bosón de Higgs, que Leon Lederman, un exdirector de Fermilab, el segundo acelerador más grande del mundo, lo llamó the God Particle. Este es el Tevatron, el segundo acelerador más grande del mundo en Fermilab, como decíamos antes, que comienza con un Cockcroft-Walton, etc., y que hace colisionar protones con antiprotones para también buscar el bosón de Higgs. No lo han encontrado y, de hecho, ahora mismo el Tevatron está desmantelado y lo remozarán para otras aplicaciones. Neutrinos, otra cosa que habréis oído quizá en la prensa. En uno de los anillos secundarios del LHC, lo que se llama el SPS, se extraen un pequeño chorro de protones. Esos protones se hacen colisionar con un blanco de grafito, salen un montón de cosas que decaen finalmente en muones y neutrinos. Se vuelven a filtrar con un segundo blanco y nos quedamos solo con los neutrinos, que recorren 732 kilómetros desde Ginebra, desde la frontera entre Francia y Suiza, hasta Italia, hacia la región de Umbría, en Italia, en el centro de Italia, muy cerca de Roma, donde hay una gran caverna, que es el laboratorio de Gran Sasso, donde tienen unos detectores de neutrinos parecidos a estos. Lo que hacen es una gran esfera con un montón de fotodetectores que aparecen por aquí. Esa gran esfera se llena de agua, o de agua pesada a veces, y como la única esperanza de conseguir detectar un neutrino es que choque directamente con un núcleo de agua en concreto, pues lo que se hace es, bueno, los neutrinos son unas partículas muy elusivas que pueden viajar 732 kilómetros sin interaccionar prácticamente con nada, porque son partículas apenas sin masa y que solamente responden un poco a la fuerza gravitatoria, pero como tienen muy poca masa, muy poco, y a lo que llaman los físicos la fuerza débil. Bueno, pues cuando choca un neutrino,
uno entre muchos millones, que nunca ocurre, ¿no? Con una partícula con un núcleo de hidrógeno, por ejemplo, de hidrógeno pesado, se produce un pequeño destello que estos fotodetectores detectan. Es la manera que se tiene de detectar los neutrinos. Una tercera y última cosa que estudian los físicos con el LHC es la materia oscura. De cuando en cuando una nueva idea científica viene a desafiar la manera de pensar en la ciencia. Esto, por ejemplo, nosotros conocemos muy bien el modelo heliocéntrico de Copérnico, que supuso una revolución de esta. Bueno, pues ahora mismo estamos, sin saberlo, en una revolución similar, porque los físicos, los astrofísicos en concreto, por observaciones gravitatorias han llegado a la conclusión de que el 80% de la materia del universo es una materia distinta a de la que estamos hechos nosotros. Es lo que se llama la materia oscura. Es decir, el 80% del universo no está hecho de protones, neutrones y electrones como nosotros. No sabemos lo que es la materia oscura, puede que mucha de ella tenga que ver con los neutrinos también, precisamente, pero el LHC en concreto busca también entre el zoo de partículas lo que llaman las WIMP, que son las partículas masivas que interaccionan con la fuerza débil. Son unas partículas candidatas a ser materia oscura. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte de la charla, que es los aceleradores para la vida cotidiana. Está muy bien, los aceleradores nos permiten estudiar cosas pues, muy interesantes de la ciencia básica, pero el desarrollo de los aceleradores ha dado lugar a que actualmente, de los más de 20.000 aceleradores en el mundo, posiblemente esta cifra está bastante corta, sean por lo menos 25.000, pero bueno, solamente el 1% son instalaciones para ciencia pura. La mayor parte, veis aquí, la mayor parte están en los hospitales, la mitad por lo menos de estas aceleradores están en los hospitales, y la otra mitad están en instalaciones industriales para implantación iónica, tratamiento de superficies y otras cosas. Por lo tanto, la mayoría de los aceleradores se utilizan hoy día para aplicaciones muy alejadas de lo que es la física teórica. Vamos a hacer un repaso muy rápido de algunas de las aplicaciones de los aceleradores. Bueno, los tratamientos de radioterapia se realizan con aceleradores de electrones, eso lo conocemos bien. Lo que se hace es se aceleran electrones, los electrones cuando se deceleran se produce lo que llaman los alemanes el Bremsstrahlung, ¿no? Que es una palabra compuesta que dice algo así como radiación de frenado. Y se producen rayos X. Cuando se frenan los electrones se producen rayos X, bueno, y se utilizan para tratamientos, ¿no? De radioterapia. Aquí tenemos a la derecha uno de los modernos PET-TAC, que son, digamos, máquinas compuestas. Los TAC son radiografías múltiples, radiografías tridimensionales, y los PET viene de tomografía por emisión de positrones. Lo que se hace es que hay un paciente que se traga un radiofármaco creado con un acelerador, como por ejemplo el flúor 18, que emite positrones. ¿Qué es un positrón? Es una antipartícula, es antimateria. Bueno, pues ese positrón interacciona con un electrón del cuerpo del paciente, emite un fotón que después se detecta y se puede reconstruir la imagen. Bueno, pues esto es una herramienta de diagnóstico de primera magnitud y se utiliza con radiofármacos como el flúor 18 o el molibdeno 99, que se crean con aceleradores. El molibdeno 99 que decae en tecnecio 99 y es un radiofármaco de los más utilizados. Terapia protónica. Hemos visto que con rayos X se puede hacer terapia, claro que sí. Pero los rayos X tienen un pequeño problema, que es que si nosotros queremos tratar un área, queremos quemar o matar unas células en un área central a una cierta profundidad, tenemos que depositar mucha energía por todo el camino. Aquí quemamos mucho, aunque queríamos llegar aquí, pero hemos quemado muchas cosas que no queríamos quemar. Bueno, pues con protones o con iones carbono u otros iones se puede sintonizar la energía de esos protones con el acelerador, de tal manera que se deposite la energía a la profundidad que queramos y quemar donde queremos y no donde el tejido sano. Bueno, pues esto
es una realidad, y de hecho aquí está es un sincrotrón de protones construido por Fermilab, que es un laboratorio de física teórica, ¿verdad? Pero está construido para un centro de terapia protónica de una clínica privada americana, Loma Linda. Más aplicaciones. Estas niñas están tomando comida envasada que ha sido esterilizada en su propio empaquetado. ¿Cómo? Irradiándolo con electrones. O estas jeringuillas exactamente igual, están esterilizadas no con los métodos antiguos, sino ya en su propio empaquetado con electrones. Esto es un tubo, tubo de polietileno que tiene lo que se llama memoria de forma, que se ha fabricado también con irradiación por electrones, de tal manera que tiene una forma de tubo con un diámetro grande, se usa para proteger cables, y cuando se calienta, en lugar de romperse, como el polietileno normal, lo que se hace es se contrae hasta una forma anterior y queda perfectamente cerrado y protegido el cable. Esto se utiliza en todos los coches, en la industria aeronáutica todos los aviones tienen este tipo de protección, o incluso en electrónica de consumo. Esta es otra, digamos, de las aplicaciones estrella de los aceleradores, lo que se llama las fuentes de luz sincrotrón. Esto es un sincrotrón, lo mismo que el LHC, pero más pequeño, y en lugar de acelerar protones, como el LHC, acelera electrones. Lo que ocurre es que cuando hacemos circular electrones a gran energía, como están sometidos a una aceleración centrípeta, es un frenado al que están sometidos en todo momento, se produce una especie de Bremsstrahlung, de nuevo, ¿verdad?, una radiación de frenado, que sale por la tangente, vamos a decir así, sale por la tangente de las trayectorias de los electrones, salen rayos X. En cada uno de estos laboratorios ponemos nosotros detectores, etcétera, y podemos utilizar esos rayos X extrabrillantes para mirar la materia como un gran microscopio. Esto, aquí está Maurice Wilkins, que no tenía un sincrotrón en su momento, pero está con su equipo de difracción de rayos X, que utilizó Rosalind Franklin para descubrir Rosalind Franklin, Watson y Crick, etcétera, para descubrir la estructura de doble hélice del DNA. Si hubiera tenido un sincrotrón lo hubiera podido hacer aún mejor, aunque también hay que decir que este equipo de rayos X también era un pequeño acelerador, porque los rayos X también se creaban en un tubo de vacío en el que se aceleraban electrones. Bien, pues las fuentes de luz sincrotrón se utilizan para muchas cosas, como por ejemplo mirar en general la materia, y muy en concreto las biomoléculas, como un gran microscopio. Aquí, digamos, son imágenes ya construidas por computador, utilizando los datos de difracción de rayos X o de scattering a veces, en concreto de una proteína en la superficie del VIH, del virus de inmunodeficiencia humana. Es una imagen construida a través de la fuente de Brookhaven, de Nueva York. Aquí hay algo se ilustra el mecanismo de los ribosomas al sintetizar proteínas. Esto está hecho en el PSI, en un laboratorio suizo. O cosas pues más prosaicas, si queréis, pero muy importantes, como la tecnología de pañales. Que son cadenas poliméricas superabsorbentes, que en concreto la Dow Chemical Company utilizó la fuente del Lawrence Berkeley National Laboratory, del laboratorio en el que estuvo Lawrence, al principio del cual hablábamos, el sincrotrón, la fuente de luz sincrotrón que hay allí también, para observar los polímeros en estado húmedo y mejorar su composición. Hoy día todos los pañales modernos utilizan estos polímeros mejorados. O esto que tenemos aquí, que son unas vendas que absorben mucha agua, que son capaces de absorber mucha agua, como algunas de las lentillas blandas, y que son vendas pues, para grandes quemados también, digamos, construidas o sintetizadas químicamente a través o a partir de datos hechos o construidos con un sincrotrón de electrones.
Otro ámbito importante, aquí no se ve mucho, es el ámbito de la implantación iónica o el tratamiento de superficies, para el cual se usan aceleradores también, pequeños aceleradores como esto que tenemos aquí. Esto es una placa de selenuro de zinc, que es un semiconductor para hacer chips electrónicos distintos, que se han implantado iones nitrógeno en lugares estratégicos para mejorar sus propiedades y tener chips de nuevas generaciones, de mejores prestaciones. En el silicio ordinario también se implantan iones boro o iones fósforo. Tratamiento superficial. Esto es una mesa de las modernas, que no es más que una hoja de papel simulando las vetas de la madera, con una capa polimérica tratada por haz de electrones que lo hace súper resistente al rayado y también al ensuciado. Se le ha caído el café a este señor, pero lo va a poder limpiar perfectamente con estas. Esto es algo tan sencillo como los muebles que muchos podemos tener en casa. Válvulas de corazón artificial con iones plata, que es un agente antimicrobiano, implantado con un acelerador. Iones de plata que se aceleran y que se implantan en la válvula de corazón artificial, o otras como caderas artificiales, etc. Otra de las aplicaciones son las fuentes de neutrones. Hemos visto hasta ahora que los aceleradores son capaces de manejar partículas cargadas, ¿verdad? Porque hemos dicho que necesitábamos campos eléctricos y campos magnéticos para manejarlas. Los neutrones son partículas no cargadas. Entonces hay que generarlos a través de un acelerador de protones, un sincrotrón de protones, por ejemplo este que tenemos aquí, que está en Inglaterra, el ISIS, de Rutherford Appleton Lab, que impactan con un blanco de metal, por ejemplo de plomo, como en este caso, y como consecuencias tiene un proceso nuclear que se llama espalación, que genera neutrones, ¿no? Genera neutrones a distintas energías, que después se pueden guiar, eso sí, no acelerar, pero sí guiar, y moderar hasta llegar a la muestra que queremos analizar. Los neutrones son complementarios a los rayos X, en el sentido de que permiten visualizar mejor los elementos ligeros de masa atómica pequeña y los rayos X justo al revés. También son grandes microscopios, por lo tanto, aquí tenemos, por ejemplo, una neutrografía y aquí una radiografía. Y como veis, se ven cosas distintas y en general se utiliza mucho en física de la materia condensada, todos los que son los haces de neutrones. Los aceleradores también tienen algo que decir en ámbitos humanísticos, como la historia, el arte, la arqueología, etc. En el Louvre hay un acelerador que se llama el Aglaé. Es un acelerador de protones y también de deuterones, pero sobre todo de protones, que utiliza algunas técnicas como la PIXE, que es una emisión de rayos X por interacción con partículas, que en concreto aquí se ilustra el análisis que hicieron de una figura de alabastro de la diosa Istar, que se halló en Mesopotamia hace 2000 años. Tiene los ojos son rubíes, y por técnicas PIXE descubrieron trazas de elementos que sitúan los rubíes en Burma. De tal manera que hicieron un análisis realmente geológico o gemológico, y ello reveló un hecho histórico que no está documentado, que es que existía o debía existir una ruta comercial entre el sureste asiático y Babilonia en esa época. Por lo tanto, son implicaciones históricas, de arte, etc. Aquí en ISIS, en la misma fuente de neutrones que hemos visto antes, se ilustra también el análisis de un casco griego del siglo VII, donde detectaron una soldadura de la parte de la nariz que descubrieron, de hecho, que era de una época posterior, con análisis neutrónico. Energía para el futuro. Los aceleradores tienen también algo que decir en el tema de la energía. La energía nuclear. Hace bien poco los japoneses han apagado el último de sus reactores, se lo están pensando ahora después de lo de Fukushima. Se fundieron algunos de los núcleos, entró el reactor en estado supercrítico y eso no se pudo parar y se fundieron algunos de los núcleos y hubo pues el desastre que conocemos, ¿no? Carlos Rubia, un premio Nobel también y exdirector del CERN, propuso una estructura como esta para utilizar un acelerador para generar neutrones y tener
tener la posibilidad de tener un reactor nuclear en estado subcrítico todo el rato. Subcrítico significa que no hay neutrones suficientes para que se produzca una reacción en cadena. De tal manera que si se apaga el acelerador, se apaga todo. Con el acelerador nosotros regulamos el número de neutrones que llegan al combustible y somos capaces de, por un lado, generar energía para alimentar el propio acelerador y, por el otro lado, sacar energía para la red. Bien, esto es algo que aún no se ha fabricado y las limitaciones están en la tecnología del acelerador. Pero no es de extrañar que pronto se haga algún prototipo de este tipo de, se llaman Accelerator Driven Subcritical Reactor. Es así, o sea, un reactor subcrítico llevado por acelerador. En otro tipo de energía de fusión. En la energía de fusión, en el ITER, por ejemplo, que todavía no se ha fabricado, hay un problema fundamental, mucho más allá de reacciones nucleares, etcétera, que es, si el ITER es un sol artificial, para contener un sol artificial tenemos que tener una vasija de un material muy resistente. Bueno, pues ese material no existe todavía. Y es un problema tan fundamental que si no se resuelve en los próximos años, nunca habrá reactores de fusión. No tenemos la olla para cocinar, no podemos hacer nada. Bueno, pues se utilizan los aceleradores para irradiar distintos materiales, distintas hormigones y otro tipo de materiales para someterlos a condiciones de irradiación muy potentes y ver si se pueden llegar a materiales que en el futuro puedan contener un reactor de fusión. Por tanto, los aceleradores tienen también mucho que decir en esta cuestión. Bien, la World Wide Web. Hemos dicho que la web fue inventada en el CERN, efectivamente. Tim Berners-Lee, en el año 89, estaba harto de que la información con sus colegas de su propio laboratorio o incluso de otros aceleradores, como el SLAC de California, se perdiera o no se organizara bien. Entonces hizo una propuesta con hipertexto, con distintos modelos, y su supervisor tuvo la buena visión de rotularlo vago pero excitante. Y lo dejó pasar, esto es, lo pasó al nivel superior, de tal manera que se implementó por primera vez un servidor www, lo implementó Robert Cailliau en un ordenador como este, que lo tienen allí, es un Next de la empresa que fundó Steve Jobs antes de volver por segunda vez a Apple, y es un ordenador histórico, y realmente se montó una primera comunicación www entre el SLAC, un acelerador de California, y el CERN en el año 89. Bien, tercera y última parte de lo que os quería contar hoy es un poco lo que hacemos localmente en aceleradores en la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País Vasco. Hemos trabajado durante 2 años en colaboración con ESS Bilbao, que es la futura fuente de protones y neutrones, que se ubicará en el Parque Científico de la Universidad. Este es el campus de la IOA, aquí está nuestra facultad en concreto, y aquí está la parcela donde en el futuro se ubicará ESS Bilbao, que tiene como elemento central un acelerador de protones, con distintas aplicaciones que prevé el consorcio ESS Bilbao, es un consorcio público, para esta instalación. Bien, nosotros lo que hemos hecho ha sido construir pequeños elementos, prototipos y elementos funcionales para el acelerador, con nuevas ideas y con elementos, sobre todo electrónicos y de control, de nueva generación. Y os voy a enseñar solamente 3 cosas de las que hemos hecho. Una de ellas es lo que se llama el Low Level RF Control. Esto tiene que ver con las olas, con el surf que decíamos antes. Lo que hay que hacer en un acelerador es, un acelerador hemos dicho que es una máquina a la cual metemos nosotros ondas electromagnéticas y las partículas surfean sobre esas ondas electromagnéticas. Bueno, esas ondas electromagnéticas tienen en concreto en nuestro acelerador
van a 352 megahercios, es decir, 352 millones de ciclos por segundo. Bueno, pues eso hay que sincronizarlo muy precisamente con las partículas, para que las partículas tomen la ola correctamente. Bueno, pues eso se hace con un control muy preciso que se ha desarrollado íntegramente en el Departamento de Electricidad y Electrónica de la Facultad de Ciencia y Tecnología, y que además ha sido transferido a la fuente de neutrones ISIS que mostrábamos antes, que está en Inglaterra. Aquí está nuestra electrónica en el Imperial College de Londres, controlando los campos electromagnéticos, el Low Level RF Control, de uno de los componentes del acelerador de ISIS. Segunda cosa, hemos conseguido construir, o estamos construyendo, en colaboración con SS Bilbao, una fuente de protones, el inicio de todo. Hemos visto hasta ahora cómo se aceleran las partículas, pero no hemos visto cómo se generan esas partículas. Eso es lo que hacemos aquí. ¿Cómo se generan las partículas? De manera muy sencilla. Tenemos una botella de hidrógeno. Esa botella de hidrógeno vertemos el hidrógeno sobre un caldero, y ese caldero lo calentamos con microondas, como el desayuno de casa. Lo que pasa es que de manera un poquito especial. ¿Y qué conseguimos con eso? Conseguimos romper la molécula de hidrógeno y conseguimos romper también los átomos individuales. El H2 se rompe y rompemos también el átomo de hidrógeno de tal manera que los protones y los electrones vayan cada uno por su lado, en lo que llamamos plasma. Eso es una sopa de protones y electrones que después, con un campo eléctrico electrostático, como hacían Cockcroft y Walton, nosotros extraemos justo los protones y dejamos los electrones que no nos interesan. Bueno, ahí está la luminiscencia del hidrógeno con la ignición de plasma que se ha conseguido, y aquí están, pues, bueno, los distintos elementos que se han ido desarrollando. Finalmente, en la facultad, además de construir prototipos y de hacer investigación, también hay algo que nos interesa, que es la tracción industrial, y esto es uno de los, digamos, de los ejemplos de tracción industrial que en colaboración con SS Bilbao se han hecho, que son algo así como, fijaos, este es un esquema del LHC, no está a escala, porque esto es muchísimo más grande, ¿verdad? Son 28 kilómetros, pero es un esquema del LHC. Bueno, pues el LHC tiene un talón de Aquiles, que es, aquí comienza todo, aquí está la botella de hidrógeno, aquí está la primera aceleración, y esto es el LINAC 2, que es el acelerador que antes hemos mostrado cuando ilustrábamos el LINAC de Luis Álvarez, es un DTL de Luis Álvarez. Bueno, pues el LINAC 2 es muy viejito, y si falla, y tiene la manía de fallar, hay que bajar todo el LHC, y hay unas pérdidas, pues, de tiempo, de dinero y de, pues, muchos problemas. Bueno, pues están remozando, están creando un nuevo inyector para la cadena de aceleradores del LHC, ¿no? Viene por aquí, tenemos una primera aceleración, otra segunda aceleración y una tercera aquí. Y el LINAC 2 lo están cambiando por un acelerador que se llama el LINAC 4, que también es un DTL de tubos de deriva, pero de nueva generación, más modular, etc. Bueno, pues resulta que ese LINAC 4 tiene unas características muy parecidas al acelerador de SS Bilbao, a uno de los componentes de SS Bilbao. Entonces, por interacción con industria local, por ejemplo, estas industrias guipuzcoanas, la mayoría, hemos conseguido que estas industrias ganen un concurso internacional para suministrar elementos clave del LINAC 4 de CERN, lo cual, pues, realmente es algo importante. Bien, y esto es un poco lo que os quería comentar, ¿no? Aceleradores de partículas como ciencia y tecnología global, en el cual, digamos, tienen cabida, pues, todas las ciencias, todas las tecnologías e incluso las humanidades, como hemos visto. Bueno, esto es un poco todo. Bueno, es que ricasco, Víctor. Bien, pues como solemos hacer ahora, vamos a empezar el turno de preguntas, de intervenciones. Aproximadamente tenemos 40 minutos, una cosa así, o sea que hay tiempo de sobra.
para preguntar lo que apetezca. Yo quería hacer una pregunta. Cuando decías la dificultad para obtener una central nuclear de fusión, hay una que quieren poner en marcha en Francia. ¿Sabes cómo está eso? Bueno, sí, en Cadarache, en Francia, quieren montar ITER, ¿no? ITER en concreto. Entonces, ITER es ese esquema que habéis visto que es un esquema de ordenador, es un esquema, un dibujo tridimensional, porque todavía está sin fabricar. Lo que suelen decir la gente de fusión es que todo es, digamos, la escala de tiempo son 50 años, en el caso de la fusión. Llevamos oyendo que el reactor de fusión va a ser un hecho desde hace muchos años y realmente todavía parece que está muy lejos. Pero lo que sí, en el mundo de los aceleradores, lo que sí se hace es, hay un proyecto en concreto en Japón, en Rokaso, en Japón, que es un proyecto que se llama IFMI-FEBEDA, que es un acelerador de mucha corriente de partículas que se dedica a irradiar materiales, lo que os comentaba antes, irradiar materiales como loco, de tal manera que ensayan materiales de toda naturaleza para ayudar a ese problema fundamental de contención, ¿no? Esto que está en Cadarache, en Francia, pues la verdad es que no sé cómo va, pero posiblemente tardará décadas en ser real. Has hablado de SS Bilbao, pero ¿cuáles son los objetivos fundamentales que tienes? Porque has hablado de, digamos, cómo se está pensando en implementar y en controlar y tal. Pero ¿cuáles son los objetivos a medio plazo de SS Bilbao? De la instalación, de lo que es SS Bilbao. Bueno, en principio, a ver, eso sería mejor que lo contestara la gente de SS Bilbao, ¿no? Lo que es el consorcio y tal. Es un consorcio al 50% entre la Administración General del Estado y el Gobierno vasco. Y es un proyecto que es una fuente de protones y de neutrones. Entonces, en principio, lo que se hará serán aplicaciones tanto de haces de protones como haces de neutrones. En concreto, los haces de protones, yo la última vez que leí un documento digamos, de las aplicaciones científicas que iba a tener posteriormente, los haces de protones se van a utilizar para irradiación de muestras biológicas, para irradiación de circuitos electrónicos y para irradiación de materiales, y los neutrones se van a utilizar para hacer algún instrumento equivalente a lo que hay, por ejemplo, en ISIS o en otras fuentes de neutrones, de física de materia condensada principalmente, y también para testear nuevos detectores de neutrones y nueva electrónica de neutrones para la industria local, para lo que se llama la industria de la ciencia, que es la que está un poco detrás de esto. Nosotros hemos estado en la máquina que es independiente de las aplicaciones, ¿no? Entonces tampoco te puedo decir con más precisión. Ante todo, felicidades por podernos contar a los legos una materia tan sumamente compleja y dejarnos con los dientes largos y decir, ¿por qué no hemos dedicado parte de nuestro tiempo a este campo? Nunca es tarde. Bueno, pero es que hay tantas cosas. Igual lo has comentado, pero se me ha pasado seguramente. He entendido cómo se podía obtener una fuente de neutrones. Has explicado más o menos el tema de la espalación, pero no he llegado a entender si los neutrones se pueden acelerar o no. Y luego la otra cuestión que viene hilada con esta es, en principio, todo tipo de partícula cargada, entiendo yo, eléctricamente, se puede acelerar. Entonces, ¿qué es lo que ofrece el poder utilizar una aceleración, un acelerador de protones respecto a un acelerador de electrones? O incluso, disculpa la pregunta, ¿hay aceleradores de positrones? ¿Hay aceleradores de otra cosa? ¿Qué es lo que, cuáles son los límites que pueden marcar cada uno de ellos?
Bueno, muchas preguntas, voy a empezar por el principio. Los neutrones en principio no se aceleran porque son neutros, ¿no? No se puede utilizar campos eléctricos para acelerarlo. Los aceleradores se refiere siempre a aceleradores de partículas cargadas. Lo que pasa es que los neutrones se pueden generar con una energía dada, que viene dado por el chorro de protones, según lo que hemos visto aquí. A ver, el mecanismo que teníamos aquí me parece que está aquí. Aquí hay un chorro de protones que incide sobre un blanco, en este caso de plomo, y lo que hace es que inestabiliza ese núcleo de tal manera que después emite de manera espontánea, emite neutrones. Y esos neutrones tienen una energía que es directamente proporcional a la energía del protón incidente, ¿no? Entonces, en ese sentido, salen acelerados, por así decirlo, ¿eh? Y luego, ¿qué se hace con ellos? Como no los podemos acelerar con campos electromagnéticos, lo que hacemos es guiarlos. Se guían con las guías son una especie de espejos, que los neutrones están todo el rato rebotando y utilizando un poco de geometrías inteligentes, puedes llevar los neutrones a donde los quieras utilizar. Entonces se guían y también se moderan. Moderarlos es hacerles bajar energía. Entonces se les hace pasar pues, por distintos materiales que depositan parte de su energía y salen más lentos, ¿no? Los neutrones más interesantes para física materia condensada son los neutrones lentos. Entonces, eso es un poco la cosa. Respecto a si se aceleran otras partículas, sí. En Fermilab, por ejemplo, en el Tevatron, se aceleran protones y antiprotones también. Y se pueden acelerar también positrones. Lo que pasa es que la antimateria, así como tenemos la materia ordinaria, protones y electrones, por ejemplo, los tenemos muy a mano, pues la antimateria hay que generarla previamente, ¿eh? Entonces se puede generar, pero y luego una vez generado se puede acelerar, porque tienen carga eléctrica, lo mismo que un electrón y un positrón. Uno es la antimateria del otro, es la antipartícula del otro, y se diferencian en la carga, tienen carga de distinto signo, pero se pueden acelerar. No sé si... Bueno, sí, es verdad que eso lo habías preguntado también. La diferencia, a ver, los electrones son partículas muy ligeritas, muy ligeras. Cuando se ponen a circular por un sincrotrón, como el que hemos visto, a poca energía que le suministre, se ponen a la velocidad de la luz enseguida. Y después no pueden pasar de la velocidad de la luz, ¿no? Aunque tengan más energía, les vas dando más energía. Pero lo que ocurre es que cuando están circulando, los electrones, por razón de esa radiación de frenado que decíamos, como están sometidos a una aceleración, están frenándose continuamente al estar circulando, lo que hacen es emiten rayos X, y lo que hacemos en un acelerador es darle energía a los electrones para mantenerlos a la misma energía, y hay que compensar la energía que pierden con esa radiación de rayos X. Sin embargo, con los protones la cosa es distinta, porque los protones, para que lleguen a la velocidad de la luz, pues tienes que darles mucha más energía. Las masas en reposo de un electrón y un protón, pues son como la diferencia entre, son 2000 veces más aproximadamente. Es como acelero una naranja que pesa medio kilo, o acelero un coche que pesa pues 1000 kilos. Esa es un poco la diferencia. Entonces, acelerar protones es muy difícil, mucho más difícil que acelerar electrones. Los electrones se aceleran fácilmente con un campo electrostático o con las ondas RF que decíamos antes, pero los protones no. Entonces los protones, cuando se aceleran a grandes velocidades, tienen más energía y tienen otras aplicaciones, y es más difícil que hagan radiación sincrotrón, aunque también ocurre, ¿eh? En el LHC ocurre que radian por radiación sincrotrón. Entonces las aplicaciones son distintas, ¿no?
totalmente, por su masa y tal. Sí, bueno, nos has hablado del bosón de Higgs como una de las partículas que falta por detectar. Oye, Aquí. ¿quién está hablando? Es que no... Aquí. Ah, perdón, sí. Aquí escondido. Sí. Hace unos meses, creo que todos recordamos los anuncios en la prensa de que ya habían encontrado indicios que podían sugerir que quizás, tal vez, habían detectado algo que pudiera ser el bosón de Higgs. Me gustaría saber cómo está esto, si se sigue avanzando, si lo dan por perdido y si hay alternativas al bosón de Higgs. Uno de los directores principales del CERN, Steve Myers, vino a Bilbao hace no mucho y le preguntamos eso. ¿Qué pasa con el Higgs? Y entonces él decía, no lo sabemos, decía. Si no lo encontramos, decía, se nos van a echar encima porque esto ha costado muchos millones, ¿no?, poner en marcha el LHC. Y parece que nuestra razón de ser como acelerador, el LHC, es encontrar el bosón de Higgs. Decía también, pero si lo encontramos, pues las cosas serán mucho menos interesantes, porque el modelo estándar parece que se confirma. Entonces, bueno, pues yo no sabría decirlo, no podría apostar, no lo sé. La verdad es que parece que el modelo estándar está muy... debe ser muy próximo a la realidad. Lo que pasará será como en la mayoría de las teorías físicas, que será incompleta. Es decir, es muy posible que encuentren el bosón de Higgs, pero quizá no con la masa que predecían o quizá no de la manera que predecían, lo cual abrirá nuevas incógnitas que dirá que el modelo estándar es más o menos correcto, pero incompleto, ¿no? Todas las teorías, hasta las más bien cerradas, están sometidas a eso, ¿eh? La teoría cuántica, por ejemplo, que durante todo el siglo XX pues ha dado muy buenos resultados, también es incompleta, hay muchas cosas que no se explican. O el propio modelo estándar no explica la fuerza gravitatoria. Es decir, explica la fuerza débil, la fuerza la nuclear fuerte, la nuclear débil y la electromagnética. Pero la gravitatoria está un poco aparte, ¿eh? Entonces, no sé, yo no apostaría ni por una cosa ni por la otra, respecto al bosón de Higgs. Lo más probable, como digo, es que sí que encuentren algo, aunque de vez en cuando salen cosas en la prensa como han encontrado en el LHC una nueva partícula. Bueno, son esas resonancias que salen cuando tú haces colisionar dos cosas a enormes energías, pues las cosas se rompen en 1000 pedazos y hay que identificarlo bien. En el CERN ahora mismo, la plantilla que han contratado últimamente ha sido de informáticos y de matemáticos, porque tienen tantos datos experimentales que filtrar y que detectar, que es, digamos, el tipo de gente que más se necesita ahora mismo para distinguir una resonancia normal a un indicio real de lo que puede ser una nueva partícula. Pero ¿están en los niveles de energía en los que se espera que salga Higgs o todavía no han llegado ahí? ¿Van bajando, van subiendo? O sea, van... En principio, a ver, no lo sé muy bien, no lo sé muy bien, pero porque todo esto yo lo conozco también por la prensa, no por nada más. Pero sí, realmente lo que sí han hecho ha sido ya poner los protones en sentido horario a 7 teraelectronvoltios y en sentido antihorario a 7 teraelectronvoltios también. De tal manera que son colisiones de unos 14 teraelectronvoltios, que es lo que esperaban, digamos, de la máquina, ¿eh? Para aumentar la energía habría que tener un acelerador más grande o unos imanes que curven con más campo, ¿eh? Entonces, yo creo que la máquina... A ver, el LHC no está al 100% del rendimiento, aunque la energía sí. No está al 100% del rendimiento porque tiene que aumentar lo que se llama la luminosidad del haz, que básicamente es una medida del número de partículas y lo compactas que están. Entonces, eso se va haciendo a lo largo de los próximos años, pero la impresión que daba por Steve Myers era que tenían que haber encontrado algo ya. Así que igual las cosas son más interesantes de lo que parece.
Y luego, con respecto a otra cosa que has comentado de los neutrinos, cuando has comentado el tema de los neutrinos, no has comentado digamos, el debate que ha habido sobre el tema de la velocidad de la luz y eso, que me ha recordado cuando estaba haciendo una respuesta a otra pregunta. Parece que eso está más o menos, vamos, cerrado ese debate, pero ¿cuál es tu interpretación de cómo surgió eso? ¿Fue simplemente una...? Sí, es un error experimental. Eso pasa mucho. En ciencia pasa continuamente, ¿no? O sea, el método científico se basa en eso, precisamente. Ocurre algo, de hecho, los investigadores de Gran Sasso, que encontraron eso, de uno de los detectores de Gran Sasso, lo que hicieron fue lo que debe hacer cualquier científico, mirar las cosas con lupa, no encontrar el fallo y decir, pues a ver si mis colegas lo encuentran, porque esto, si no, es una revolución, ¿no? Esa es un poco la cosa. Entonces sí, parece que está cerrado. Una corrección que... Eso es, eso es. Un par de cosas. Primero, el rayo, me imagino que va dentro de unos tubos que no se ven, ¿no? El plasma, o sea, las partículas aceleradas, quiero decir, no se ven, ¿no? ¿Y cómo sabéis que se aceleran? ¿Porque la frecuencia de la reacción sincrotón va subiendo según se van acelerando? ¿Cómo sabéis que se van acelerando? ¿Las partículas? Sí. A ver, aunque efectivamente están dentro de un tubo, es una tubería, un acelerador al final conduce dentro de una tubería, pero hay, digamos, sensores que se utilizan para medir el paso de partículas. En esencia, un chorro de partículas es muy parecido a un cable eléctrico por el que circulan electrones, ¿no? Entonces, para medir, por ejemplo, la corriente que circula por un cable eléctrico, nosotros ponemos un amperímetro. Bueno, pues se puede poner un amperímetro especial en el tubo del acelerador, en la tubería del acelerador, y ver cuánta corriente de partículas, cuántas partículas por segundo te están pasando, ¿no? E incluso ver su posición, ¿no? Con unos pequeños detectores. Mira, no lo he puesto para no alargarme, pero una de las cosas que hemos hecho es un instrumento que se llama un Beam Position Monitor, un monitor de posición de haz para este acelerador en concreto, que es una cosa tan sencilla como está el tubo del acelerador, 4 electrodos puestos en cruz, la corriente de partículas cargadas induce unas señales proporcionales a la distancia a los sensores, y restando y haciendo unos pequeños cálculos con las señales detectadas por esos 4 sensores, podemos saber no solamente la corriente de partículas, es decir, que las partículas están acelerando, sino dónde están, si están centradas en el tubo, si están un poco a la derecha, si están a la izquierda. Lo interesante es que las partículas estén lo más centradas en el tubo y lo más compactas posible. Entonces, eso hay una enorme cantidad, digamos, de desarrollos, de sensores de todo tipo de naturaleza para saber que las partículas, dónde están y qué estamos haciendo con ellas. Bueno, has comentado antes, ¿saben?, que al ir acelerando el campo magnético se llegará a hacer más intenso, ¿no? Según va acelerando la partícula, ¿no? O sea, tiene que ser, no sé, yo no tengo ni idea de esto, pero tiene que ser muy complicado realmente cuando hacen los choques de un haz que va en un sentido y el otro va en otro sentido, pues que la sección de choque sea muy pequeña, ¿no? Que no se dispersen los haces, ¿no? Eso tiene que ser complicado, ¿no? En el caso del LHC, sí. O sea, en el LHC lo que hacen es, normalmente en los colisionadores se usan 2 tuberías aparte, ¿no? Pero en el LHC, para hacerlo más compacto, como necesitaban superconductividad y la cosa es muy cara, entonces lo que hicieron fue un diseño de imán como el que hemos visto antes, que es muy compacto, ¿no? Entonces, a ver si lo encuentro por aquí. Que es muy compacto, de tal manera que en una tubería grande, por así decirlo, tenemos los dos haces. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando una partícula cargada viene por aquí y tenemos un campo magnético perpendicular a su trayectoria, es decir, la partícula viene por aquí, tenemos un campo magnético perpendicular a la trayectoria. Entonces se produce la fuerza de Lorentz, la fuerza electromagnética es perpendicular a esas dos, es decir, en este sentido, ¿no? Con lo cual es la aceleración centrípeta, ¿no?, que hace que curve la trayectoria. Esa es un poco la idea. Y efectivamente hay unos problemas tecnológicos de primera magnitud con sincronizar exactamente
el aumento de la energía de las partículas, el aumento de chicha que le damos a los electroimanes para que se genere exactamente el campo magnético necesario para que las trayectorias se curven según el radio de curvatura, ¿no?, del LHC. O sea que hay un montón de problemas tecnológicos muy, muy serios, ¿no?, que hay que vencer. Bueno, enhorabuena por la presentación. ¿El tamaño importa en este contexto? Es decir, para medir cosas tan pequeñas hay que hacer aparatos tan grandes. ¿Hasta qué nivel influye esto en la investigación, en los resultados? Bueno, efectivamente el tamaño importa. En el caso de la física de altas energías, importa radicalmente porque importa realmente por este mismo problema. Este es el límite tecnológico actual de hacer imanes que permitan campos magnéticos del orden de 5 o 6 teslas, que es la unidad, ¿no?, correspondiente. Con la tecnología ordinaria se pueden conseguir campos de 1 tesla, 1,5 tesla o algo así. La tecnología superconductora podría llegar, en principio, estos imanes podrían llegar a lo sumo, si se forzaran mucho, a 10 teslas, ¿no? Entonces eso implica que la energía que podemos dar con una circunferencia de 28 kilómetros, pues es una dada, viene dada por el tamaño. Si tuviéramos un acelerador del tamaño mucho más grande, pues podríamos, con tecnología más barata, menos superconductora, etcétera, podríamos acelerar a iguales o mayores energías. Pero, sin embargo, tendríamos una estructura que necesitaría un montón más de eslabones, con lo cual también sería más cara, ¿eh? Los físicos de partículas no tienen límite, ¿eh? Ellos siempre quieren más y más energía. Y, de hecho, hay teorías que requerirían, hace poco salió publicado, aceleradores con circunferencia del tamaño del sistema solar, ¿eh? Que claramente es imposible. Pero realmente el tamaño sí importa en física de altas energías. En otras aplicaciones el tamaño también importa, pero quizá por el otro lado. Es decir, los aceleradores compactos son máquinas ya que los suministran las casas comerciales llave en mano. Por ejemplo, muchos de los aceleradores de hospitales pues los hace Siemens, llave en mano, u otros aceleradores pequeñitos de implantación iónica, etc. Entonces, ahí, como en otros aspectos de la comercialización de productos, el tamaño importa en el sentido de que cuanto más compacto, más barato y más popularidad para poderlo vender. Pero sí, en altas energías el tamaño es más grande, más energía, es así. ¿Qué es la espalación? ¿Qué es la espalación? Pues la espalación es esto. Es una horrible palabra. Es una reacción nuclear parecida a... imaginemos que el plomo, el núcleo de plomo, es un tronco, el protón es un hacha y el Scolari le pega un hachazo y salta unas astillas. Esos son los neutrones, ¿no? Entonces, ese es un proceso similar a ese, ¿eh? Lo que es que es una reacción de tipo nuclear, en la cual, cuando llega un protón con mucha energía, se puede capturar, este núcleo lo captura, entra en juego la fuerza nuclear fuerte, que mantiene el núcleo junto, y lo inestabiliza a su vez, pues porque eso no pertenece ahí. Y la reacción nuclear de esa inestabilidad es que salen pues distintas cosas, ¿eh? Salen neutrones, sale algún protón también y salen también fotones de rayos gamma. Entonces, eso es la espalación, una manera de generar neutrones que es parecido al mecanismo de hachazo.
Mira, me gustaría que me ilustrases, porque sin duda me he quedado anquilosado en mi formación, pero hasta hace poco el neutrino, igual que estaba al mismo nivel que la partícula de Higgs, o sea, en busca y captura, por decirlo así, ¿no? Y hoy te he oído hablar de él como del electrón, o sea, lo tenemos ahí de toda la vida, amiguete, o sea, ilústrame un poco de... Porque claro, esas partículas explican muchas cosas, o pretenden explicar, y bueno, me ha sorprendido. Entonces, si me ilustras un poco cómo está el tema del neutrino. El neutrino fue una partícula que ya en los años 30 los físicos teóricos la predijeron. Entonces, provenía de unos experimentos que es, digamos, el decaimiento beta, se llama, es básicamente los neutrones, cuando están fuera del núcleo, no viven para siempre, son inestables, tardan unos cuantos minutos en desintegrarse, y se desintegran en un protón y un electrón, pero eso explica la masa, porque el protón y el neutrón tienen prácticamente la misma masa, y explica la conservación de la carga también, porque el protón es positivo y el electrón es negativo, en conjunto son neutros, pero no explica otra conservación, que es conservaciones de momentos, ¿eh? Y Pauli, en los años 30, dijo, aquí tiene que haber otra partícula que es parecida a un neutrón, pero más pequeña, y la llamó neutrino. Entonces, pero claro, las propiedades de esa partícula era una partícula prácticamente sin masa, que solamente tenía cierto momento, y que era muy misteriosa. Y de hecho, en algunos de esos apuntes de la época, decía Pauli que había hecho una cosa horrible para un físico, que era predecir una partícula imposible de detectar. Entonces, hasta hace no demasiado, hasta hace una década o dos, se consideraba que el neutrino podía incluso no tener masa, solo tener momento. Realmente, porque lo que ocurre es que no interaccionan con nada prácticamente. Entonces sí es una partícula misteriosa en ese sentido, pero hoy día se sabe que existe porque se ha detectado. ¿Y cómo se detecta? Claro, para poder detectar algo tiene que interaccionar con la materia. Los neutrinos apenas interaccionan con la materia. Hemos dicho que solamente responden de fuerza gravitatoria, porque tienen algo de masa, y de fuerza débil, que es una de las dos fuerzas nucleares. Entonces, ¿cómo se consiguen detectar neutrinos? Pues con esos enormes detectores, que son grandes esferas con miles y miles de fotodetectores llenos de agua pesada. Se consigue que normalmente a nosotros nos están atravesando neutrinos en este momento muchísimo, ni nos enteramos, pero se consigue que después de muchos eventos, de muchos neutrinos que pasan y muchos años, a veces se consigue un destello que forma parte de lo que es una interacción de un neutrino que se ha topado con un núcleo, por ejemplo, de deuterio, del agua pesada. Y en ese caso, bueno, pues se produce un electrón, y ese electrón, como está en agua pesada y tiene una velocidad superior a la velocidad de la luz en ese medio, no en el vacío, pues se produce una radiación que se llama radiación de Cherenkov, una luz que lo detectan los fotodetectores. Entonces hay varias maneras de detectar neutrinos, pero son maneras muy indirectas. Ahora, son suficientemente bien documentadas teóricamente y experimentalmente para no dudar que existen neutrinos, ¿eh? Entonces, son partículas que siguen siendo muy misteriosas, ¿eh? Pero ya has visto que forman parte del modelo estándar. Ay, perdón. Bueno, estoy abusando un poco, pero bueno. El hecho de que el modelo estándar no dé cuenta de la parte, digamos, gravitatoria, puede ser una de las razones por las que decías que la partícula esa de Higgs, que tiene que ver con la masa y tal, no se encuentra exactamente lo que queramos, y por eso decías, por ejemplo, o lo que se espera, ¿no? Decías que si se encuentra algo parecido a Higgs, quizá no es exactamente lo que se espera por esa parte, por la parte en el sentido de que no es, porque la teoría estándar tampoco da cuenta de la parte
digamos, de No. gravitación o por otras historias? Es por otras historias. Bueno, yo de esto tampoco sé, ¿eh? O sea, también hablo un poco de cultura general de este asunto, no lo sé exactamente. Pero esa parte, ¿eh? O sea, el Higgs es el responsable del campo de Higgs que dota de masa a las partículas, pero la interacción gravitatoria que actúa sobre las partículas de masa es otra cosa, tendrá su propia partícula que interacciona. Hola, buenas noches. Vosotros estáis trabajando eso, en colaboración como subsede, si no me equivoco, del Centro Europeo de Espalación. ¿Qué calendario tiene más o menos las instalaciones, la puesta en marcha? Esa es la pregunta más difícil de todas las que ha habido hasta ahora. No sabría decirte. La cuestión de, digamos, política de SS Bilbao me excede totalmente, ¿eh? Nosotros hemos estado 2 años colaborando en trozos de la máquina. Lo que se nos dice, lo que se nos dijo al principio es que iba a haber un gran centro de neutrones en Suecia. Ahora parece que no, aunque si los suecos ven el streaming de TV igual me matan, ¿no? Pero debe costar del orden de 2.000 millones de euros, que no es el momento ahora de gastar, por lo visto, en un proyecto como ese. Y sin embargo, en Bilbao lo que va a haber es una pequeña instalación, ¿eh? Y esa pequeña instalación, en principio, podía tener o bien servir como ayuda y complemento, pues por ejemplo, testeando tecnologías reales sobre el terreno antes de aplicarlas allá, o podría también usarse en apoyo a la instalación grande, pero en cualquiera de los casos siempre se planteó que la instalación de Bilbao iba a tener vida propia, ¿eh? Es decir, iba a hacer una instalación de I+D, en ciencia y tecnología de aceleradores y también en usos de protones y de neutrones. De tal manera que había que conciliar esas dos cosas. Entonces, los responsables últimos del consorcio, pues responsables del Ministerio y del Gobierno vasco, pues tienen la palabra en ese sentido. El calendario es difícil de saber. En mi opinión, lo que ocurra en el centro sueco, pues cada vez tiene más visos de quedarse en el papel. Y lo que ocurra en Bilbao, pues esperemos que en los próximos 5 o 6 años veamos pues empezar a crecer en la parcela esta del campus pues un edificio y algunos elementos del acelerador. Nosotros seguimos en la máquina, que es lo que nos divierte y que afortunadamente es independiente de eso. Bueno, no digas por ahí que pones una central nuclear que te van a mirar mal. No tiene nada que ver, ¿eh? Eso que quede Ya claro. lo sé. Que quede claro, es un campus universitario, eso no se puede hacer, sí. Si no he entendido mal, uno de los últimos ejemplos de aceleradores que has comentado es uno que, por lo que me suena, constituiría lo que se llaman los reactores de 4ª generación, ¿no? No sé si es exactamente lo mismo, ¿eh? Pero esto es una idea que está puesta en el papel, pero que tiene, en mi opinión, bastantes visos de poder hacerse real alguna vez, ¿no? O sea, lo que ocurre es, en una reacción nuclear ordinaria, lo que se produce es, por ejemplo, cuando tenemos una central nuclear con uranio, se fisiona, se rompe el núcleo de uranio, la fisión da lugar a 3 neutrones, que a su vez fisionan otros 3 núcleos de uranio y se produce una reacción en cadena, que si se dejara así descontrolada sería una bomba, ¿verdad? Se liberaría la energía muy rápido, y lo que se hace es, esos neutrones no se hace que todos fisionen otros núcleos, sino que solamente se fisionen unos poquitos. Pero claro, si se descontrola esa reacción, aunque no se produzca o sea, si el mecanismo de control ese, que antiguamente se hacía con barras de grafito que absorbían neutrones y ahora se hace de otras maneras, si ese mecanismo de control
se descontrola, como pasa en Fukushima, lo que ocurre es que se empieza a generar mucha energía, mucho calor, y se funde el núcleo, que es lo peor que le puede pasar a una central nuclear. Entonces aquí la cuestión es que, como hemos visto que un acelerador es capaz de producir neutrones, por espalación, como anteriormente, ¿por qué no usar los neutrones generados con el acelerador para hacer esa regulación de la fisión de los materiales fisionables? De tal manera que si se produce un problema como en Fukushima, que hay un tsunami, se rompe el acelerador, y en el momento en que se rompe el acelerador deja de aparecer neutrones y el sistema está en lo que se llama es subcrítico, en el sentido de que no puede sostenerse, autosostenerse, y se enfría ello solo. Ese sería entonces, ¿qué ocurre? Que para conseguir eso hace falta un flujo de neutrones con unas características muy concretas y que sea además muy, como se dice, muy fiable. Entonces, para eso hace falta que también estos aceleradores tienen unas características muy concretas, que puedan durar mucho tiempo sin apagarse, que tengan un flujo muy exacto, que tengan una energía muy dada, una corriente muy dada, y eso todavía en tecnología de aceleradores no se ha conseguido. Bueno, pues esto podría realmente, si se hace, que realmente la tecnología de aceleradores es cuestión de tiempo, que mejore, si se hace realmente, sería una manera de tener energía nuclear más segura, y sobre todo, además, Carlo Rubbia proponía utilizar, en lugar de uranio, que es relativamente poco abundante y además pues, susceptible de ser utilizado en bombas nucleares y tal, utilizar torio, que es prácticamente inagotable, el torio, prácticamente inagotable, con lo cual sería sostenible en ese sentido esta energía, porque no, en los próximos 100.000 años no se acabaría el torio, y no es fisionable, es decir, ello solo no sirve para hacer una fisión, sin embargo es fértil. ¿Qué significa eso? Significa que si le echamos unos pocos neutrones al torio, se convierte en un material fisionable. Entonces, bueno, pues usando esas dos cosas podemos hacer reactores subcríticos que sean más seguros y que se mantengan, usar un combustible mucho más seguro y abundante. A ver, esta es la parte buena, y la parte mala es que hay muchísimos problemas tecnológicos antes de que esto sea una realidad, pero no me extrañaría que en una década, por ejemplo, alguien hiciera un prototipo, todavía no a escala industrial, pero un prototipo que sostuviera, que obtuviera suficientemente energía como para sostenerse el propio acelerador y sacar algo extra. Ya, para no quedarme con la duda, ¿cuánto son 7 teraelectronvoltios? Es decir, si un protón de esos te impacta, ¿qué te hace? Si todo el haz te impacta, ¿produce algo? Pues 7 teraelectronvoltios es una energía, digamos la definición académica de eso es 7 megaelectronvoltios es la energía que tiene un protón o un electrón, por ejemplo, cuando tenemos una diferencia de potencial, si fuera un acelerador electrostático, 7 megaelectronvoltios, es de 7 millones de voltios, ¿no? Joder, una cosa de 7 millones de voltios es muy gordo. 7 gigaelectronvoltios sería 7.000 millones, y teraelectronvoltios son 1000 veces más todavía, ¿no? O sea que es una energía muy grande en ese sentido. Y es parecido, si te pega un protón a 7 teraelectronvoltios, es parecido a si te pega un mosquito, fíjate, aproximadamente, ¿eh? Sí, o sea, tiene una energía similar, un mosquito volando a su velocidad ordinaria, es parecido, lo cual es una auténtica barbaridad, ¿eh? Es una auténtica barbaridad, o sea, las partículas a esas altas velocidades, bueno, altas velocidades, a estas altas energías están ya a la velocidad de la luz, no aumentan de velocidad, pero aumentan de masa. Aumentan de masa. La masa en reposo de un protón es una cosa, pero cuando está acelerado esas energías es otra. Entonces, aproximadamente, si te pega un protón, te hace lo mismo que un mosquito, pero si te pegan muchos protones puede ser muy gordo, ¿eh? O sea que